Antes de continuar quisiera, recibimos una llamadita antes de que comience la presentación. Tengo la tarea de enviarles un saludo a cada una de ustedes, de Mirta Clerici. Mirta no va a poder asistir por cuestiones de salud, pero ha dejado un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Realmente lamenta no estar acá, pero bueno, yo me comprometí a transmitirles el abrazo caluroso de parte de Mirta. Bueno, llegó la hora de la presentación del panel. Vamos a comenzar a invitar a que suban al escenario. ¿Sí? Lilian Reinaga, de Tucumán. A Diana Quirós, Argentina López. A Susana, ¿dónde está Susana? A ver. Y a Cristina. Me voy a permitir leer algo que ustedes recién vieron, una puntita, que es un extracto de 17 puertas, que dice: ¿alguna contó cuántas puertas había desde la celda hasta el portón de la calle de Devoto? Preguntó. Un día me avisaron que salía. Sentimientos encontrados, abrazos, llantos, más abrazos, risas, alegrías y la incertidumbre de lo que se vendría. ¿Estará viva mi compañera? ¿Mi compañero? ¿Cómo reponer la relación con mi hija, con mi hijo? ¿Y mi carrera? Sin terminar, sin casa, sin trabajo, sin los compañeros que no están más. Un aplauso para las compañeras. Voy a presentar en primer lugar a Lilian Reinaga, de Tucumán, expresa política, técnica radióloga, trabajadora de la salud y actualmente está haciendo una licenciatura. Es presidenta de la Asociación de Presos Políticos de Tucumán, acompañante de todos los movimientos sociales, políticos y gremiales de la provincia. Lilian, todo tuyo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Vamos a estar en tono con la época. Bueno, es un placer estar acá. Sé que tengo muy pocos minutos para poder explicar o contar algunas cosas de justamente nosotras en libertad, después de haber dejado la cárcel de Villa Devoto y de otras cárceles donde en lo personal estuve. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Traje una ayuda a memoria, pero bueno, vamos a ver. Creo que son 10 minutos que tenemos cada una. Muy bien. Resulta que en esta historia tan convulsionada de nuestro país y tan cíclica también, allá en el año 1975, julio de 1975, apenas estrenado mis 20 años, soy secuestrada en la provincia de Tucumán. En Tucumán ya había comenzado el operativo Independencia. Entonces eso significaba que muchísima gente ya estaba siendo detenida e inclusive desaparecidas. Bueno, vamos a pasar medio rápidamente todo este tema porque es lo que quedó y cuento un poquito en el libro, ¿no? O sea, no es muy extensa mi exposición, pero algo de esto sinteticé. Transité varias cárceles y un año en el Buen Pastor de San Miguel de Tucumán, donde, bueno, hay quienes decidieron que yo tenía que vivir y me dejaron ahí viva, después de torturarme, violarme y todo lo que las mujeres, por osar modificar una realidad y llevar a los hechos toda una idea, una utopía, como acá se dijo ya varias veces, pagamos como costo, ¿no? Con nuestra psique y con nuestro cuerpo. Luego de eso, después del golpe de Estado del 76, me trasladan a la cárcel de Villa Urquiza. Ahí me encuentro con muchísimas compañeras, inclusive con niños. Ahí había niños
habilitan un lugar para nosotros. Estaban también 100 y tantos de compañeros alojados ahí, inclusive matan compañeros adentro. Y un 8 de octubre de 1976 nos trasladan a la cárcel de Villa Devoto, que había una disposición a nivel nacional que era de concentrar a todas las mujeres del país en una sola cárcel. Bueno, ahí nos encontramos la mayoría con distintas experiencias de distintas regiones, con diferentes miradas políticas e ideológicas de una realidad que estaba siendo muy cruel, muy dura, muy difícil para todos. Cuando salgo, que esto es lo más importante, continúo, primero ante todo, y esto no nos chamullemos, fue muy difícil la salida. Por un lado, la contradicción entre la gente que quedaba adentro, que eran nuestros afectos, nuestra familia, nuestras compañeras, tenían un valor inmenso por esa resistencia que teníamos adentro para poder estar vivas. Y salir afuera y encontrarte con una realidad absoluta y totalmente diferente, donde todo parecía ser otro mundo para nosotras. No conocíamos el dinero, porque en aquella época, acordémonos, había tanta crisis económica, era lógico, estaba la dictadura militar, obviamente. Entonces, me acuerdo que casi la mayoría de nosotras no conocíamos el dinero, porque dentro de la cárcel no conocíamos el dinero, no manejábamos plata. Llegar a Tucumán controlada, porque de una forma u otra los servicios de inteligencia estaban detrás de nosotros y estaban con nosotros. Entonces llegué a Tucumán, que no era muy diferente a la realidad de la que había vivido antes de ser detenida. Estaba muy convulsionado, con una libertad vigilada que duró 2 años hasta el año 82. Yo fui detenida en el 75 y liberada en el 82. Lo importante es, a partir de ahí, ¿qué hacemos? A partir de toda esa realidad familiar, sin trabajo, muchos compañeros que habíamos querido, nos habíamos enamorado y demás, no lo veíamos más, ya no los teníamos, con una vigilada muy dura, muy difícil. ¿Qué hacíamos? Y lo más importante de esto es todo el aprendizaje que tuvimos en Villa Devoto con nuestras compañeras. Si bien en ese momento nos faltaba esa parte, ese sostén, porque muchas de nuestras familias estaban muy agobiadas, muy atemorizadas, que yo creo que es el común denominador en casi todo el país, pero mucho más en una provincia como la mía. Acordémonos que tuvimos el primer centro clandestino de detención en el país. Bien, lo que decidí en el año 82, cuando dejan de perseguirme los servicios, a todo esto ya conocí a una persona, me enamoré de esa persona, me casé, estaba embarazada. Bueno, me contacté con algunos compañeros, volví a mi barrio, ¿sí? El barrio donde vivo hace 60 años, y muy diferente el barrio. Había gente que se cruzaba de vereda para no saludarme, había otros que hicieron un asado para recibirme, así todas esas contradicciones propias de nuestro país. Y así, junto a muchos compañeros que, como yo, en algún otro momento habíamos caminado todo nuestro barrio, nuestras plazas, nuestras villas, volvimos a reabrir nuestras unidades básicas. Yo vengo de Juventud Peronista, abrimos las unidades básicas, comenzamos a trabajar, comenzamos a militar. Esto fue una continuidad. Y bueno, esto con el pasar de los tiempos, llegamos a la democracia, acompañamos los movimientos que se estaban gestando ya para la recuperación de nuestra democracia. Y lo más importante es que el reconocimiento de todos esos lugares que volvimos a visitar, que antes habían sido nuestras zonas de militancia, me dieron la posibilidad de hacer cursos para entrar a trabajar en salud, porque me habían de alguna manera homenajeado con nombrarme presidenta de un centro vecinal de la zona. Entonces decidieron que hiciera un curso para entrar como agente sanitario. Es lo que hice, y a posteriori toda esa parte de mi vida fue mi militancia, porque yo creo que nunca dejamos de serlo, ni en lo que escogemos, ni en lo que hacemos, ni en lo que deseamos, ni en lo que proyectamos. Bueno, así construimos con todas nuestras comunidades, desde los comedores, sacamos a los niños del cuadro de nutrición. Recordemos, en aquel momento teníamos Tucumán el triste cartel en todo el país
de donde se juntaba la mayor cantidad de desnutridos de todo el país. Éramos nosotros los que teníamos el índice más alto. Trabajábamos muchísimo con respecto a eso. Desgraciadamente en el año 95 logramos tener, esto es inexplicable, pero bueno, tal vez alguien que entienda sociología y demás, que no soy yo, pueda explicarlo, logramos tener nuevamente como gobernador a un Bussi. En ese momento, este genocida, que aún no había sido juzgado ni condenado, que después nos dimos el gusto en el año 2008 de hacerlo, bueno, nos retira, quiere cerrar todo lo que habíamos logrado hacer conjuntamente con muchos compañeros que les tocaba la gestión de gobierno, que era crear el sistema provincial de salud, que fue lo más revolucionario en todo el noroeste, y nos quería cerrar los CAPS, quería retirar la leche de los chicos que le dábamos justamente en función nutricional para lograr reducir esos niveles de nutrición y mejorar esas condiciones de vida de nuestra niñez. Eso implicó toda una lucha que teníamos con la gente, con la población, lo cual significó mayor organización comunitaria. Yo creo que le estoy contando una minimísima de experiencia de todo lo que se hizo en la provincia. Y porque bueno, me toca en lo personal y de eso se trata. Bueno, después logré seguir estudiando, que eso es importante, además de construir mi familia, de conseguir un trabajo, seguí estudiando, me recibí como radióloga y me trasladaron a un hospital público, obviamente defensora a ultranza de la educación como de la salud pública, ¿sí? Y a seguir trabajando por nuestro pueblo. Así que bueno, en eso estuve, también trabajé con las mujeres, logramos organizar grupos de mujeres, fundamentalmente de mujeres golpeadas, que eso era lo más importante, que son sectores no solamente vulnerables, sino en aquel otro momento, le estoy hablando de hace 30 años atrás, menos visibilizado en su problemática que lo que es ahora. Y después de eso, lo más interesante, que transité también por la vida gremial, me sedujo muchísimo en el año 2003 la aparición de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Para la coordinadora, estoy preguntando de los aplausos que yo me callo no cuenta, tengo que continuar. Entonces continuamos trabajando, compañeros, continuamos militando, continuamos organizándonos, continuamos resistiendo hasta la aparición de esta nueva expresión política que nosotras, bueno, vamos a usar por ahí una terminología más joven, desde nuestro palo decíamos esto nunca lo íbamos a, pensábamos que lo íbamos a ver, y lo vimos todos los argentinos, y hubo una nueva explosión de jóvenes a la vida política, que eso era lo importante, ¿sí? Y ahí apareció en el 2006 una invitación para los expresos políticos de todo el país a que nos juntáramos en el sur, justamente en Rawson, para reivindicar el 22 de agosto, con la masacre de Trelew, que fue en el año 72. Y fuimos y nos contactamos con muchos compañeros, ahí vimos como en otras provincias, como la provincia de Córdoba, ya tenía organizado una asociación de expresos políticos. Y bueno, volvimos a la provincia y la organizamos. En el 2006, hasta la fecha, continuamos. ¿Y qué hicimos? Como dice el libro, estuvimos participando de los juicios como testigo. En Tucumán se lleva 14 juicios realizados y en el 2008 lo juzgamos y lo condenamos al asesino de Bussi. Así también los sobrevivientes de la cárcel de Villa Urquiza, que es la cárcel donde estuvieron más de 100 compañeros y nosotras 29 mujeres con 9 niños, donde mataron a 2 compañeros, también se hizo un juicio y fue el que de alguna manera sacamos 5 perpetuas y pudimos condenar a todos. Algunos que ya estaban muertos, bueno, estaban muertos, lamentando nosotros no pudiéndolo haberlos condenado, pero tuvieron su condena social, tuvieron su condena política y los que estuvieron vivos tuvieron su condena a perpetua. Y así es, compañeros, como hoy en día llegamos y seguimos colaborando con toda esta iniciativa que a mí me parece
extraordinaria y muy original, que es el libro, donde podemos lograr plasmar y poder socializar con ustedes, aún en el tiempo, todas estas ideas, toda esta energía, todas estas ganas, toda esta esperanza, que apoyando a un gobierno nacional y popular vamos a construir una patria más justa, libre y soberana. Muchísimas gracias por venirnos a escuchar. Muchísimas gracias por cumplir el tiempo. Usted sí, lo tiene clarísimo. Bueno, le voy a dar paso, por supuesto, a Diana Quirós, de La Rioja, ex presa política. Inició sus estudios después que salió de la cárcel, abogada, miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos de La Rioja, es querellante, testigo, víctima de causas de lesa humanidad. Ha sido directora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas de La Rioja. Actualmente colabora en el programa radial Vamos a Andar, donde trabaja diferentes temáticas vinculadas a derechos integrales, género y diversidad. También da cursos de concientización y pertenece a la colectiva nacional de ex presas políticas. Adelante. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Muy contenta y emocionada de estar en este teatro junto a mis compañeras. Nunca me imaginé aquel 14 de octubre de 1981, cuando traspasé las rejas y les dije a mis compañeras, hasta siempre compañeras, nunca pensé que las volvería a encontrar, ahora están. La verdad muy emocionada, estos reencuentros que se vienen sucediendo ya de hace muchos años, con la primera experiencia de nosotras presas políticas. La verdad, como dijo Liliana, no fue fácil para ninguna retomar nuestra vida fuera de la cárcel. En el caso particular, atrás había quedado esa joven de 17 años que ingresó a la cárcel de La Rioja. Habían pasado 7 años y ya con 24 años, sola, sin el sostén de esas compañeras que me habían dado no solamente el afecto, la solidaridad, me habían brindado absolutamente todo, porque al ser del interior nosotros ni visitas teníamos. En la cárcel compartíamos absolutamente todo. Se tejió lo que es la solidaridad, la unión, una escuela realmente de vida, de valores, de convicciones. Una generación de mujeres valientes que supimos resistir todo el plan de aniquilamiento de esa época de la dictadura militar. Y así fue como salí estando en La Rioja, ya a fines de años del 81, todavía con la dictadura militar, donde no se podía conseguir trabajo fácilmente, pero me incorporo a una fábrica de zapatillas, donde empiezo como operaria. La cuestión era trabajar porque mi compañero había quedado en la cárcel, él salió recién a 8 años de cárcel, tenía que sostenerlo económicamente, tenía que suplantar todo lo que las familias no podían hacerlo porque la situación económica era sumamente difícil, no se podía viajar, la libertad, como dijo Lidia en un momento, no fue nada fácil. Dejar a las compañeras, dejar ese sostén, dejar ese apoyo fue muy difícil. Además de pensar, yo estoy afuera, muchas veces me ha pasado, yo estoy acá comiendo, ¿qué estarán haciendo mis compañeras? Eso era muy duro para nosotras, pensar en ellas, en las que habían quedado adentro. Pero a la vez nos daba fuerza, ¿no?, para poder seguir, para poder hacer otro modo de resistencia. Teníamos que seguir resistiendo a esa dictadura militar que todavía había empañado al país de horror y de muerte. Era una situación en soledad porque no se podía hablar de que ni que habíamos sido presos.
No podíamos hablar de la situación que habíamos pasado. En nuestro entorno familiar ni siquiera podías hablar de la situación, porque inmediatamente nuestros familiares o alguien cercano te decía, no me hables de esa situación porque duele mucho pensar en lo que habíamos pasado. Y así poco a poco fui recomponiendo mi vida. Me recibí de abogada, una deuda pendiente que tenía, no solamente conmigo misma, sino con mi propia historia. Al haber sido detenida menor, no había alcanzado a terminar la secundaria, y una total orfandad en el plano jurídico. Nosotros fuimos secuestradas en forma ilegal, no teníamos abogados, entonces era como una forma de compensarme, decir no, me voy a recibir de abogada y voy a de alguna forma defender, atender, garantizar los derechos de las otras personas, los derechos que a mí nadie me había garantizado ni había pretendido siquiera hacerlos ejercer por mí. Y bueno, y seguimos, dejé la fábrica, entré a trabajar en un banco que se liquidó en el año 1990. El neoliberalismo arrasó con los bancos provinciales, arrasó con el sistema previsional y quedé en la calle. Quedamos muchos compañeros sin trabajo, así pude ir a trabajar al Tribunal de Cuentas. Ya al poco tiempo me recibí, y en ese transcurrir y en ese construir una familia, tener hijos, sin dejar de lado nunca esa convicción y ese principio desde el lugar donde estábamos, ¿no? En la fábrica como delegada gremial, en el banco, después siempre en la calle involucrándonos, y apenas salí en libertad a hacer las denuncias por todo lo que habíamos pasado en la dictadura militar. Y así empezó la lucha contra la obediencia debida, contra el indulto. Nos encontró en la calle de nuevo, luchando, trayendo la memoria constantemente, reflotando lo que había pasado, tratando de que no se olviden para que no se vuelva a repetir. Y poco a poco nos fuimos encontrando en ese camino con las compañeras en La Rioja. Poco a poco nos fuimos contactando con otras compañeras de otras provincias. Fue como un renacer, un empezar a transitar de nuevo a la distancia ese camino, y se vinieron los juicios y nos encontró la calle, los juicios, y pusimos el cuerpo, el alma, pusimos todo en esos juicios. Y es como cuando nos convocan a estos eventos, cuando nos convocaron al libro, por ejemplo, que dice, vamos en plena pandemia, le dijimos, una compañera nos dijo, tenemos que escribir lo que nos pasó después en libertad, tenemos que contar qué fuimos después, porque en el libro nosotras, presas políticas, contamos nuestra resistencia, contamos cómo luchamos contra ese aniquilamiento y ese jefe de seguridad que siempre nos decía, ustedes salen de aquí locas o muertas. Entonces nuestra resistencia era allí. Pero ¿qué pasó después con nosotros? Decían las compañeras, que ya les había aprendido la idea de este libro, Nosotras en Libertad. Y bueno, y al principio medio como que, no sé si voy a poder escribir, como que la historia se te viene de nuevo encima, como que vuelve a ser doloroso contar el pasado, o el pasado con presente, porque es una proyección de lo que fuimos. Pero ¿saben qué pasa, compañeros? Nosotros tenemos el deber y la obligación moral de contar hasta el último día de nuestras vidas qué es lo que fuimos, qué es lo que fuimos, qué construimos, y por más doloroso que eso sea, por más doloroso que sea volver a relatar lo que pasamos, las torturas, los campos de concentración, siempre estaremos de pie, mirándonos de frente,
contándonos nuestra historia, porque sabemos que es importante, porque sabemos que vamos a construir un futuro, no solo un futuro, un presente mejor. Le vamos a traer a la memoria, aunque nos hiera, aunque nos duela. Entonces, con ese ánimo, con ese sentimiento, a ponerse a escribir. Me tocó la experiencia de estar en la pandemia en el interior de la provincia de La Rioja, sin internet, con un solo WhatsApp, con mi amiga y compañera argentina, de WhatsApp en WhatsApp, a construir, a reconstruir y a contar lo que nos pasó. Y bueno, y a veces sentarse y que no te salga en papel o escrito lo que por tu mente pasa. Fue difícil también, pero estoy muy contenta, muy agradecida de haber participado. Me parece maravilloso el libro, me parece un canto a la vida, porque eso también alberga nuestros corazones, el canto a la vida. Por eso resistimos, porque siempre vamos a hacer no crítica de lo que nos pasó, es nuestra historia, nos pertenece y la vivimos con mucha emoción, recordando y con la obligación, como dije antes, nosotros somos la voz de los que no están, somos la voz de los 30.000. Y así en cada juicio, en cada presentación, en las marchas, y así como mujeres luchadoras que siempre fuimos, nos involucramos en Ni Una Menos, en el de violencia de género en las calles. Siempre nos van a encontrar en las calles, siempre, porque la lucha está ahí. Se consigue a través de leyes, sí, pero necesita las calles. Necesitamos lucharlas y pelearlas en las calles. Así vamos a ir obteniendo lo que siempre nosotros quisimos, que es un país más justo, más equilibrado, más soberano, más libre. No la libertad esa paupérrima que habla la derecha, sino una verdadera libertad en otro sentido. Y así, bueno, con mis compañeras seguimos adelante y nos encontramos siempre en las calles, como dije, y me cuesta, y creo que a todas nos cuesta, expresarnos en lo individual, porque eso me pasó cuando empecé a escribir, siempre hablar del nosotras, del colectivo, de hicimos tal cosa, hacemos tal cosa, porque siempre la construcción es colectiva, compañeros, no hay otra manera de salir adelante, es la construcción colectiva, es la solidaridad, el uno con el otro, es el pensar en el otro. Bueno, y así en los juicios, las calles, actualmente estamos pendientes 3 juicios con elevación a juicio en La Rioja para febrero o marzo. Vamos a tener un juicio muy importante que es el asesinato del beato Wenceslao Pedernera, febrero, marzo. Así que espero que las compañeras cercanas como Catamarca nos sigan acompañando como siempre lo han hecho. Tenemos una mega causa contra el que es el presunto asesino de Brito, de Wenceslao, que es un Britos, es el Alférez Brito. Alférez era en su momento un hombre joven. Me acuerdo con una de las defensas que tenía Milán y decía que no podía ser un represor porque cuando él era muy joven, no podría haber estado en la cárcel. Y eso es falso. Falso como este Alférez que tenía 20 y pico de años y ya estaba a cargo de las fuerzas represoras como era la cárcel clandestina en La Rioja, conocida como el IRS. Y bueno, y seguimos adelante, la lucha es nuestra esencia. Somos aquellas muchachas, mujeres, jóvenes de los 70, a pesar de que los años no han pasado, pero albergamos en nuestro espíritu, en nuestra forma de ser, en nuestra convicción, los mismos principios y el mismo anhelo de una patria más justa, más equitativa y más soberana. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de ser previsores.